Y entonces, lo que quería comentar, o quería contarles, o quería centrarme en dos maneras distintas de ver dos puntos. El primero tiene que ver con la búsqueda de la verdad, o esta revelación de la verdad, y la segunda tiene que ver con una cierta postura en torno a la materia. Ujú. Y esta postura en torno a la verdad tiene que ver un poco con esta cosa que vimos la clase pasada del Corpus Hermeticum, que yo les contaba que creían que era un texto revelado en Egipto a un gran sabio que era Hermes, pero que al final resultó que no era cierto, ¿no? Pero esta creencia estaba como tan fuerte que también les contaba que Marsilio Ficino, en pleno siglo XVI, no, en siglo XV, por ahí de 1463 más o menos, pues dejó de traducir a Platón para traducir a Hermes, ¿no? Entonces no es como un texto menor. Y entonces es bien interesante porque hay al menos dos maneras de entender esta búsqueda de la verdad o dónde estaría la verdad, por así decirlo. Una que es quizá más cercana a nosotros, buscaría la verdad hacia adelante, por así decirlo, ¿no? Es como si la verdad estuviera ahí adelante en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y lo que hacemos progresivamente es ir avanzando poco a poco, de manera que cada vez estamos más cerca de la verdad, por así decirlo. No sé, piensen ahora el caso de las vacunas para el coronavirus, ¿no? Eh, la obtención como de la vacuna es algo que está como allá adelante, ¿no? O sea, todo el mundo esperamos que en algún momento la vacuna esté y esperemos que esté en diciembre, en enero, en marzo, en junio, cuando sea, pero está como adelante en el tiempo, ¿no? Entonces, cada día que avanzamos y cada momento o cada avance que hacen los científicos que están trabajando como en esto, nos acerca cada vez más a obtener como este conocimiento que será como beneficioso, ¿no? Entonces, eh, puede verse, es problemático, por supuesto. Si ustedes ya pasaron por filosofía de la ciencia, sabrán que eso es muy problemático, esta cuestión como del progreso científico, pero puede verse como esquemáticamente en esta visión una postura, por así decirlo, positivista, ¿no? Si recuerdan muy esquemáticamente, así como el positivismo de Comte, teníamos que suponían que la humanidad estaba como en un progreso constante. De manera que la primera etapa del ser humano o de las sociedades humanas, que más bien eran como míticas, teológicas, religiosas, era inferior a la etapa sucesiva, ¿no? Había como tres grandes etapas que según me parece era algo así como mítica, religiosa y luego teníamos ya la propiamente científica y evidentemente el estatus o el estadio científico en esta visión, en esta imagen del mundo, era superior. Ujú. De manera que todo lo que se hubiera dicho antes, evidentemente tendría un estatus inferior, ¿no? O sea, todo lo que diría los mitos, pues es evidentemente inferior a lo que pueda decir la ciencia, ¿no? Por supuesto, como les digo, es problemático porque si pasaron por filosofía de la ciencia, darán cuenta de que hay como cierto tipo de explicaciones que rompen con esta idea de progreso, ¿no? O sea, el progreso científico va a saltos, cambiando de paradigmas, eh, eh, falsando teorías, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es como una postura, ¿no? Esta postura que ve la verdad o la búsqueda de esta verdad hacia adelante. Y hay otra que tiene, por supuesto, detrás de sí toda una imagen del mundo que vería más bien la verdad colocada en un punto inicial, ¿no? Si esta primera postura, que es más cercana a nosotros, buscaría como esta verdad adelante, más bien la otra lo buscaría atrás. Es como si la verdad hubiera sido revelada en algún momento del pasado, tenemos igual este componente temporal, de modo que conforme avanzamos en el tiempo nos vamos alejando de ella, ¿no? Si la idea general es que esta verdad se había revelado a él, conforme avanzamos en el tiempo y conforme
surgió, no sé, Moisés y luego lo leyó Platón o antes Pitágoras, etcétera. En cada uno de estos estadios posteriores, esta verdad se iba como, ¿cómo decirlo? No, no como desgastando, sino que nuestro acceso a ella se iba como perdiendo. De modo que mientras más alejados estemos de ello, estamos, pues sí, tal cual, ¿no? Más alejados de la verdad. Suena de repente a esta frase como de los abuelitos de en mis tiempos todo era mejor y antes vivíamos como más chido y estas cosas, pero es una postura que es como muy fuerte, ¿no? Y de nuevo tiene toda una imagen del mundo o domina toda una imagen del mundo que no es como poca cosa. Piensen, o esto nos lleva por supuesto a los temas que vamos a tocar ahora, pero recordaba, por ejemplo, esta cuestión que hemos visto de la expulsión del paraíso, por ejemplo, en el Génesis. Teníamos que en el Génesis Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban como en un lugar muy abundante, donde todo estaba bien, y con la expulsión del paraíso lo que pasa es que empiezan a sufrir penas, ¿no? Tenemos como si estuvieran en un estadio así perfecto, y conforme uno se va alejando de ese estadio, se va alejando igualmente de la divinidad. Hay otro pasaje de Génesis que no revisamos, pero que seguramente conocen, que es el de la Torre de Babel. Ya les había adelantado un poco que esta creación del mundo por el Dios judío cristiano es una creación lingüística. De manera que para la cábala judía, como lo vamos a ver, supongo que regresando de vacaciones, eh, hay una equivalencia entre lenguaje y mundo. Ujú. Y particularmente entre el hebreo, por supuesto, y el mundo físico, ¿no? La Torah, que son los primeros 5 libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es el mundo escrito, mientras que el mundo físico es algo así como la Torah desenvuelta, ¿no? Entonces hay una equivalencia muy fuerte. Teníamos este pasaje donde no solamente Dios crea las cosas lingüísticamente, sino que también eh, Dios le pone todos los animales a Adán para que les dé nombre, ¿no? Y ese nombre está dado, por supuesto, en hebreo. El hebreo, para los cabalistas, por supuesto, y para los judíos, será ese lenguaje que tiene como ese mismo nivel ontológico, por así decirlo, ¿no? Esta relación ontológico-lingüística se da como a nivel del hebreo. Lo que pasa un poco con la Torre de Babel es que tenemos de nuevo este intento de soberbia de los seres humanos que lo que querían hacer era una torre tan grande que llegara al cielo y eso es interpretado como un acto de soberbia, por ejemplo, por supuesto. Hay algunas versiones que dicen, que no están en la Biblia, que dicen que más bien la torre la había construido un rey babilonio, descendiente de los hijos de Noé, etcétera, que se llama Nemrod, y que la hizo para adorar a Dios, pero en algún momento se corrompió y quería destronarlo, ¿no? Entonces, ante este eh, rasgo de soberbia, Dios los castiga diseminando las lenguas o dispersando las lenguas. Eso puede parecer no tan terrible. Os he platicado con gente que dice que no es como tan terrible que te cambien el idioma, pero en un mundo o en una imagen del mundo donde hay una equivalencia lingüístico-ontológica entre tu idioma y las cosas o el universo, que te cambien como este idioma es como que te cierren como toda esta puerta, ¿no? Y ese como punto en que te cierra esa puerta, lo que te hace es que te aleje un paso más de Dios, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que ya no solamente se habían alejado por haber salido del paraíso, sino que ahora teníamos eh, este alejamiento lingüístico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todo eso nos conecta con el segundo punto que quería tocar, que es el tema de la materia. Ujú. Eh, que quisiera tocar, pero después de hablar un poco de las Eneadas, que es justamente lo que estábamos, o lo que nos toca, de lo que nos toca hablar este día. Ujú. No sé si hasta acá haya alguna pregunta
¿Algún comentario? ¿No? Perdón, me distraje un poco porque alguien tocó el timbre. Espero que haya alguien que pueda abrir. ¿No? Ok, muy bien. Eh, pues bueno, teníamos esta cosa de este alejamiento progresivo, por así decirlo, del punto originario, que lo tenemos, por supuesto, en esta búsqueda de la verdad. Y por supuesto, si la verdad está revelada en un punto inicial y uno quiere acceder a esa verdad, pues lo ideal no es que vaya hacia adelante como nosotros querríamos hacerlo, sino que vaya hacia atrás, que vaya hacia la fuente, ¿no? Pasa un poco lo mismo con este especie como de despliegue del cosmos, por así decirlo. Esta cosa que llamé en los videos la escala de la naturaleza, porque tenemos un punto arriba del que ya hemos hablado, que es la divinidad, Dios, y tenemos otro punto que está abajo, que es la materia, ¿no? Hay una como interconexión que se da entre Dios y la materia, pero por supuesto son polos opuestos, por llamarlo de alguna manera. Todo esto pasa por distintos grados intermedios que ya hemos ido revisando, pero que se completan o se complementan con lo que se dice en las Eneadas. Las Eneadas son un texto de Plotino, que Plotino es como el representante más importante del platonismo o del neoplatonismo, como se quiera llamar, de los siglos 3 y 4, ¿no? Plotino era alumno de otro personaje que se llamaba Amonio Sacas en Alejandría. No sé si leí eso, o más bien eso era como un meme, que decía que Amonio Sacas en realidad daba clases y se hacía llamar Amonio Sacas porque cargaba sacos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, Plotino era como su alumno y escribió un montón de cosas, ¿no? Y daba clases y tenía sus alumnos también. Y no es que Plotino haya escrito propiamente las Eneadas, sino como pasa con muchísimos otros personajes, como pasa, no sé, como con Foucault, que a lo mejor no escribió sus cursos, sino que luego los recuperaron y los publicaron. Plotino no escribió propiamente las Eneadas como las conocemos, sino que más bien lo que pasó es que Porfirio, uno de sus alumnos más cercanos, recopiló todas estas cosas y las organizó. Y las organizó de una manera bien curiosa y es como bien interesante porque aquí tenemos de nuevo este matiz numérico. O sea, Plotino escribió así como desperdigadamente o tenían sus notas desperdigadamente, pero lo que pasaba con la organización de Porfirio es que ordenó los textos en 6 grandes libros que tenían 9 partes cada uno. Y por eso se llamaban Eneadas. Es bien interesante como esta cuestión de separar como numéricamente los textos, porque refleja de alguna manera como este intento de reflejar el orden matemático de la naturaleza, por así decirlo. Como lo vamos a ver, por supuesto, la clase que viene, Macrobio tiene como esta misma división numérica de su texto, ¿no? Ficino en el Renacimiento, por supuesto, tiene en un texto como el de Amore, está dividido en 7 capítulos, ¿no? Seguramente, bueno, no sé, todavía no escribieron una tesis, pero seguramente si han visto tesis de mucha gente, tiene 3 capítulos o 4, son como números muy específicos, ¿no? Una vez revisé la tesis de algún profesor que también se dedica a cosas de Renacimiento y tenía 7 capítulos, entonces es ahí como interesante cómo está esto, ¿no? Y lo que encontramos a lo largo de todos estos libros de Plotino, pues son temas diversos como la unidad del cosmos, bueno, son como ideas de fondo, ¿no? La unidad del cosmos, pero también esta polaridad entre la divinidad o lo inmaterial y lo material. Pero no solamente esta polaridad, sino el posible contacto que hay entre estos dos, ¿no? O más que el posible, un contacto actual, por así llamarlo, lo cual introduce al menos 2 nociones fundamentales, que son la noción de jerarquía, o sea, hay como cosas más altas y cosas más bajas, pero también la noción de escala. Uh-huh. Hay cosas más altas, cosas más bajas, pero hay un camino que lleva de uno al otro. Y además de eso, ese camino que lleva de uno a otro, o esta posible conexión, lo que conlleva es que hay una especie de simpatía entre el arriba y el abajo. Uh-huh.
Hay una conexión, por así llamarlo, entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. Que después, hacia el final del curso, veremos que tiene que ver un poco con lo que encontraremos en la magia, en el Renacimiento, ¿no? Esta idea de la simpatía entre el arriba y el abajo es uno de estos grandes fundamentos. No solo, como hablábamos la clase pasada, de la astrología o de cómo el alma cae y va agarrando cosas de arriba, sino también tenemos como esta cuestión de la magia. Ujú. Entonces, eh, pues de manera que, por supuesto, si algo pasa arriba, afectará a lo que esté abajo. Lo que encontramos ya propiamente en la escala que tenemos con Plotino es que completa, por así decirlo, hacia arriba estos tres niveles que nosotros ya habíamos visto desde Aristóteles y Platón, ¿no? Teníamos, tomando como esta distinción aristotélica, que nosotros estamos en el mundo elemental, ¿no? Que además es el único punto desde el que nosotros podemos generar una imagen del mundo, ¿no? Estamos en el mundo elemental, que es el mundo de la materia, el mundo de los cuatro elementos, pero también sabemos que hay un mundo celeste, el mundo de los astros, que, retomando un poco estas cosas aristotélicas, se mueve en círculo, está compuesto por éter, es diferente que el mundo de aquí abajo, pero también teníamos que eh, hay un alma, que esta era una cosa muy importante que por supuesto no estaba o no coincidía Aristóteles con ello, y esa alma estaba más allá de este mundo celeste. De modo que teníamos estos tres niveles, ¿no? El nivel de abajo, elemental, de los cuatro elementos, generación, corrupción, movimiento ascendente y descendente, el mundo celeste, movimiento circular que va de lo mismo a lo mismo, todo es perfecto, nada se muere, etcétera, y el alma. Que el alma estaba más allá de este mundo celeste y del cual venían las almas particulares de los seres humanos. De modo que teníamos no solamente esta estructura, sino el hecho de meter el alma metía un elemento que comentábamos la clase pasada, ¿no? Que nosotros, que tenemos cuerpo y alma, en parte no pertenecemos como a este mundo, ¿no? De modo que, como decía Aline la vez pasada, ¿no? Parece que nuestra eh, ¿cómo decirlo? Nuestro propósito en este mundo es despertar este recuerdo de dónde venimos y regresar a ese mundo de allá arriba. Y esos eran nuestros tres niveles. Carlos pregunta, dice, recuerdo que en sesiones anteriores mencionaste a Pico. Y viene en mi mente el libro de Con el duelo en el cuerpo de Esther Cohen, donde tiene un ensayo sobre la letra mágica relacionado a la verdad que se puede expresar en la magia como respecto al hermetismo. Sí, bueno, un poco lo que tiene el texto de Con el diablo en el cuerpo, que justamente sí tiene que ver con esta magia, es explorar esta cuestión que acabo de mencionar como de la simpatía, ¿no? Hay detrás de toda esta magia eh, que Esther Cohen dirá que no solamente la trabajaba Pico, Ficino, Bruno, sino también las brujas, por ejemplo, hay detrás de ello como esta noción de arriba y abajo y de simpatía, ¿no? Y habrá una manera como de acceder a esa simpatía, por ejemplo, por supuesto, o de, ¿cómo decirlo?, como de excitar o de motivar esa simpatía, que tendrá que ver, por supuesto, eh, con utilizar ciertas cuestiones elementales, por así llamarlo. La otra vez decía que, eh, por supuesto, la plata tendrá que ver con eh, la luna, el oro con el sol, el hierro o el cobre con Marte, el gallo con el sol también, el búho con Saturno, etcétera. Y esa es una relación como física, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, la otra relación tendrá que ver con una relación lingüística. Y justamente aquí entra esta cosa que dices. Bueno, espero poder como dedicarle hacia el final del semestre como algún comentario a esta cuestión, como de la magia, porque si no nos vamos a desviar, como dices. Pensamiento por analogía, sí, por supuesto, es como un poco complicado que esta, esta cosa, bueno, por ejemplo, Fraser en La Rama Dorada dice que en el trasfondo de la magia
que por supuesto supone más o menos esta imagen del mundo que estamos viendo, hay al menos dos leyes fundamentales. La ley de la simpatía, eh, que tiene que ver como con esta relación entre una cosa y otra, y la ley del contagio, que al final son como dos partes de una misma cosa. La ley de la simpatía dice que pues una cosa afecta como otra, y la ley del contagio dice que hasta parece como de física cuántica, como de meme de física cuántica, como que dos cosas que estuvieron en contacto en algún momento se siguen influyendo una vez que eh, dejan de estar en contacto. Por supuesto, esto apela a que hay un descenso, ¿no? A que todas las cosas están primero en algún punto, obviamente están en contacto con ese punto superior y cuando bajan sigue habiendo una relación como entre el arriba y el abajo. Y el pensamiento por analogía tiene cabida dentro de esta cuestión de la simpatía, que es un poco más complicado que de lo que parece porque hay varias partes, ¿no? Pero es como interesante que lo preguntes porque justamente toda esta cuestión renacentista y de Ficino y de Pico y de la magia está fundamentada sobre esta imagen del mundo, ¿no? Entonces, por eso sí le dedicaré como algún comentario. Esther Cohen, por ejemplo, dice que hay una distinción bien marcada, ¿no? En este libro de Con el diablo en el cuerpo, entre dos tipos de magia, como una magia popular, que es la brujería, como ella la llama, o se asocia, ¿no? Y la magia, es como magia baja y magia alta, ¿no? Como magia culta. Entonces, según su hipótesis, Ficino, Bruno, Pico, todos estos tenían como un tipo de magia culta, mientras que las hechiceras, herbolarias, etcétera, tenían un tipo de magia baja, pero que al final todo funcionaba bajo el mismo principio, ¿no? Por esta cuestión de simpatía, de analogía, de parentesco, etcétera. Pero bueno, todo esto está basado como en esta gran estructura, que como les comentaba, como lo que pasa con las eneadas es que la completamos hacia arriba, ¿no? Porque ya tenemos materia, cuerpos celestes, naturalezas celestes y alma, y justamente lo que Plotino explora en estos pasajes que leímos es cómo va subiendo hacia el alma, ¿no? Dice, el alma crea las cosas. Ujú. Tenemos como esta cosa donde el alma está en el punto más alto hasta ahorita y crea las cosas. De manera, dice que las cosas de abajo no pueden ser mejores que el alma, ¿no? Las cosas inferiores no pueden ser mejores que las superiores. Por eso el ser humano no debería como clavarse en las cosas materiales. Y aquí tenemos de nuevo esta idea de que pues no deberíamos como quedarnos adormecidos en la materia como el príncipe del himno de la perla, sino que de nuevo nuestro deber parece ir más allá arriba, ¿no? Porque hay cosas mejores. Eh, Luego viene un argumento bien extraño, que es lo que comentaba en los videos, que decía, Plotino dice, cuando nosotros hablamos de dioses, los dioses son dioses por otra cosa, pues, que es algo raro, ¿no? Entonces dice, por supuesto no está pensando como en el dios cristiano, sino como en estos dioses que están subordinados como algo más. Entonces ellos serán dioses en tanto que algo más les da como ese estatus, ¿no? Es algo así como, digo, no sé cómo funcionan las jerarquías en el ejército, pero no sé, un comandante será un comandante porque alguien de más arriba lo hizo comandante, ¿no? Así el alma es el alma y tiene como ese estatus superior a las cosas en virtud de otra cosa, de la cual depende y de la cual proviene. Y esa otra cosa es el nous, o intelecto o inteligencia, que está más arriba del alma, ¿no? En el nous, como ya hemos adelantado, se identifican las ideas platónicas. Ahí están las ideas platónicas, ahí están las ideas de todas las cosas, y como tal se identifica con el demiurgo. Y este demiurgo, o este nous, o esta inteligencia, igual que el alma, depende de alguien más, que por supuesto es la divinidad, o el uno en términos plotinianos. De manera que tenemos con esto ya completado la escala en nivel ascendente, donde tenemos la materia, las naturalezas celestes, el alma, el nous y la divinidad.
que de una u otra manera ya habían estado mencionadas en todas las cosas que hemos visto. Si se acuerdan en los textos herméticos, Poimandres, cuando le cuenta a Hermes esta revelación, le dice que al principio hay una divinidad que es hermafrodita, que evidentemente aquí identificaríamos con el uno, con Dios, la cual se encarga de crear por el pensamiento, por la palabra, una segunda divinidad que es el demiurgo, que sería como el nous, ¿no? El demiurgo, según los textos herméticos, lo que sigue, o lo que hizo a continuación fue crear los 7 gobernadores, que esto es como el mundo celeste, ¿no? Pues aquí nos saltamos como de repente el alma, de una manera rara, pero ahí está como mencionado. En el Timeo no tenemos como este Dios supremo, o como este Dios hermafrodita que crea al demiurgo, pero sí tenemos que el demiurgo es como este personaje que ordena las cosas que ya están hechas, tomando en cuenta un modelo superior, ¿se acuerdan? Hay un mundo que siempre es y nunca deviene y que está más allá de todo, y el demiurgo lo toma como modelo para crear el mundo de abajo. Tenemos más o menos como la misma estructura, en donde el demiurgo está aquí abajo, y esta cosa que no es propiamente Dios, sino como un modelo, como el uno, por así llamarlo, está allá arriba. Entonces con eso se completa como nuestra escala. Plotino lo que va a decir es que el uno está más allá de todas las cosas. Esta distinción es bien interesante y bien importante porque la vamos a tener presente en los textos que vemos y va a estar presente muy fuerte también en el Renacimiento. El uno, Dios, la divinidad, ese modelo que siempre es y nunca deviene, está más allá de nosotros y de nuestro pensamiento, y el ser humano en tanto tal, debido a sus limitaciones propias, no puede acceder directamente a él. Uh-huh. Si se acuerdan, en el Asclepio, que fue algo que no comentamos como del todo la clase pasada, se menciona que no podemos tener un acceso directo a la divinidad sino mediante ciertos velos. Uh-huh. eh, Sin esos velos, por así decirlo, no podríamos contemplar la divinidad. De manera que paradójicamente, ese velo, al tiempo que nos oculta la divinidad, nos la muestra. Uh-huh. No sé, se me ocurren como varios ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan? Igual, me parece que es en Génesis eh, o en Éxodo, creo que es Génesis, donde Moisés sube al Sinaí a hablar con Dios, pero en realidad no ve a Dios a la cara, ¿no? Sino habla con la zarza ardiendo. Y cuando baja, su resplandor es tal que tiene que ponerse un velo para que el pueblo judío lo pueda ver. Uh-huh. Cuando Juan en el Apocalipsis, eh, en este, en este mood como de que te duermes, te da el mal del puerco y te lleva a la revelación, accede a la revelación no directamente o no viendo directamente a Dios, sino mediante un ángel, que un ángel, por supuesto, es justamente como un mensajero, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que nuestro intelecto, por así llamarlo, nuestra parte intelectual tiene un límite al cual, eh, del cual no puede subir, ¿no? Que justamente es como este nous o este intelecto. De modo que subir un poco más allá y fundirse realmente con la divinidad, que sería una cuestión como mística, más bien supone dejar como cualquier contemplación intelectual detrás y quién sabe qué cosa allá atrás, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto un poco con Nicolás de Cusa. Funciona, por ejemplo, en el arte de la memoria del Renacimiento, con el teatro de la memoria de Giulio Camilo, en Bruno está presente, etc., ¿no? Pero es como importante tener esta distinción, ¿no? Como que hay un punto del cual no podemos pasar. Uh-huh. Entonces, ese uno que está más allá arriba, por supuesto, eh, le es indiferente lo que esté como aquí abajo, ¿no? Si está allá arriba y hay como una clara distinción, básicamente le da como lo mismo, pero aún así crea todos estos niveles inferiores.
No por un acto de voluntad como el Dios cristiano, no por un acto de amor como, no sé, quizá un demiurgo, no sé, sino por una cuestión de perfección y sobreabundancia. Lo que dice Plotino es que cuando las cosas son perfectas, por supuesto refiriéndose a una analogía terrenal, por así llamarla, genera, ¿no? Cuando los árboles están como en el punto perfecto, dan frutos. Y quizás nos podemos comer ese fruto cuando ya es perfecto, ¿no? Como que ya genera. Pero el uno, que está como más allá de todo, es perfecto en todo momento. De modo que siempre está generando. Por esa suerte de sobreabundancia, genera, sin que le importe demasiado, el nivel de abajo, que es el nous. Hay veces en que se traduce este proceso como emanación, pero por ejemplo el traductor de Gledus dice que es mejor el término procesión, porque en una emanación lo que pasa es que se va desgastando la fuente, mientras que en una procesión no, no sé, cuestiones lingüísticas. Y entonces en este desbordamiento se genera el nous. Pasamos de la unidad, de esta cosa abstracta y rara que es la unidad, Dios, la divinidad, lo que sea, a la multiplicidad del nous, ¿no? Que es donde estarán las ideas platónicas, las ideas de todas las cosas. Las ideas platónicas no pueden estar en el uno, porque el uno es uno y es simple y es visible, por así llamarlo, al intelecto, pero acá abajo, donde ya estamos en el segundo nivel, ahí sí está la multiplicidad. Perdón. Uh-huh. Y por supuesto, por esa misma sobreabundancia que va como en este proceso, el no se desborda hacia el alma. Aquí podemos decir quizá que ya hay una especie como de voluntad, quizá, pero va como encaminada en ese desbordamiento. Y el alma crea la materia. Les decía en el video que parece que lo que pasa es que hay una suerte de proceso que es unívoco del uno al alma, porque el uno crea el nous crea el alma, pero a partir de aquí tenemos una bifurcación. El alma crea todas las cosas materiales, primero los astros y luego la materia, y por otro lado tenemos que de esta misma alma, que es como el alma del mundo, el alma del universo, se desprenden las almas particulares de los seres humanos y caen al cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos como esta partición. De manera que es bien interesante porque el ser humano, que está conformada por cuerpo y alma, tiene un lugar especial en el universo y en este mundo material. No solamente es una cosa como lo sería un árbol, una piedra o un perro, sino que tiene dentro de sí este elemento del alma que está más allá del cielo. Y en tanto tal, de nuevo tenemos esta idea de que debería como regresar más allá arriba, ¿no? Eh, Les decía que todo esto porque quería llegar a esta segunda cuestión como de cómo se ve la materia. Y solo quería complementar esta cosa donde les decía en los videos que básicamente esta escala es aceptada por los seguidores de Plotino y lo que van a hacer después es complicarla o simplificarla, ¿no? Jámblico y Proclo, por supuesto, dicen que entre el uno y el nous debería haber un intermedio que permitiera como esa comunicación y de igual manera entre el nous y el alma debería haber un intermedio. Y José Alsina, en un libro que se llama El Neoplatonismo, dice que esto lo que hace es demostrarnos que Jámblico era un pesimista. Porque al meter como, o sea, si ya tenemos como esta escala de 5 niveles y le metemos más intermediarios, pues se van haciendo más niveles y eso aleja todavía más la materia de Dios o de la divinidad, ¿no? Mientras más intermediarios hay, mientras más escalones hay, es más difícil subir o estamos más alejados como de esta divinidad. Bueno, hasta acá, antes de que comente esta cosa de la materia, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Darín dice, lo que recuerdo de Plotino es un ascenso a la divinidad. Sí, pues básicamente es como esta idea que
tenemos eh, en esta imagen del mundo neoplatonizada, por así decirlo, ¿no? Si tenemos como esta idea de que nosotros venimos de, o nuestra alma viene de un lugar superior, pues lo ideal sería que nuestra alma regrese a ese lugar superior, que es el alma universal, por así llamarlo. Pero si tenemos también que esta alma universal fue generada a su vez por el nous y a su vez por la divinidad, estaríamos, dada esta escala existente, al menos en principio, en condiciones de poder acceder a un ascenso a la divinidad, ¿no? Eso será como lo que se busque básicamente en estas tradiciones neoplatónicas, pues con sus matices y todo, ¿no? Pero sí, sí tiene que ver. Eh, por supuesto, habrá quien dirá que el ascenso a la divinidad es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque parece que hay una especie como de escala que regresa o que baja de la unidad a la materia, pero el ascenso a la unidad no puede hacerse de la misma manera, ¿no? Es un poco más complicado. Igual comento algo de esto hacia el final del curso, porque, bueno, lo que podría adelantar es que tendríamos que hay un ascenso, por así llamarlo, ontológico, donde se crea un descenso ontológico, donde se crea el mundo o la materia, pero el ascenso no puede ser ontológico, por así llamarlo. Es como si tuviéramos el Big Bang, que empezó en un punto y luego se expande. Eso sería como un descenso ontológico, y un ascenso ontológico sería como si se comprimiera y regresara, ¿no? Sin embargo, el ascenso, este ascenso a Dios o a la divinidad que se va a buscar, no puede ser ontológico, sino más bien, por llamarlo de alguna manera, epistemológico, porque ya no tendrá que ver con regresar por esta misma escala materialmente, sino que el ascenso siempre lo hace el ser humano. Ujú. El ascenso no lo hacen las piedras y los árboles que se vuelven a fusionar, o los perros que tienen alma, ¿no? Sí, o los monos, sino el ser humano. Y el ser humano tiene un alma particular eh, por medio de la cual tiene que acceder como a este ascenso, ¿no? Que tendrá que dar como una vuelta. Ya lo comentaremos como en su momento. Ujú. Pero justamente esto tendría que ver con esta cuestión de la materia que quería comentar. Ya tenemos completa esta escala que nos vamos a encontrar bien definidamente, por ejemplo, en Macrobio, donde tenemos en el punto más alto a Dios, la divinidad, el uno, y en el punto más bajo la materia. Hay ciertas versiones gnósticas, por ejemplo, que consideran eh, que la materia, en tanto que es el punto más bajo, es un punto despreciable. De modo que si tratamos de regresar a la divinidad, tratamos de ascender a la divinidad o tratamos de que nuestra alma regrese a ese punto de donde viene, en tanto que la materia es el punto más bajo y vil, lo que tendremos que hacer sería dejarla atrás, ¿no? Como despreciarla, repelerla, porque es el nivel más bajo, y subir, ¿no? Que eso tendría que ver, pues, no sé, como con cierta tradición quizá mística o con cierta tradición, eh, no, ahí no se me ocurre la palabra, una palabra que no sea como espiritual, ¿no? Imagino como estos, no sé, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si conozcan esta historia del Buda, donde Buda después, bueno, Siddhartha, después de estar en el palacio, sale al mundo, descubre que existe la enfermedad, la muerte, etcétera, y va a buscar como otra cosa que hacer. Y entonces se va con unos monjes, por llamarlos de alguna manera, que desprecian el cuerpo, ¿no? Pero el Buda se da cuenta de que ese no es el camino y pues come un frasco un bote de arroz. Y ellos le dicen que es como, ¿cómo decirlo? Que ha caído como en un pecado ay, no sé, se me va la palabra, ¿no? Como que es un lujo eso, porque eso es como material, ¿no? Entonces, esta postura que desprecia como la materia serían como estos monjes que más bien lo que tratan de hacer es como despegarse de ese cuerpo, porque ese cuerpo es sucio, ¿no? Si este cuerpo que nosotros tenemos está al mismo nivel de la materia,
es una cuestión elemental propia de este mundo de los 4 elementos, que además está sometido a la generación de la corrupción, pues hay que dejarlo atrás. La otra, esto podría ser una visión pesimista. La otra visión, que es más bien optimista, tiene exactamente los mismos supuestos, pero su postura frente a la materia es completamente diferente. Porque la materia, si bien es el último escalón de esta jerarquía, y si bien es el escalón inferior, también es el primer escalón por el que se puede subir a la divinidad. De manera que esta visión optimista creerá que este ascenso a la divinidad, este ascenso hacia donde se tenga que subir, solamente se puede dar vía la materia, ¿no? No tanto como relegándola o rechazándola, sino como metiéndonos, por así decirlo, en ella, y usarla como trampolín hacia la divinidad, que será algo que comentaremos en algún otro punto y que tendrá que ver también como con imágenes, que es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, comentarios, dudas, cosas que hayan quedado volando. Es el momento antes de abandonar estos puntos. ¿No? Pues bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es revisar como de manera más o menos directa en los textos, por supuesto así súper de pasada, eh, como ciertos elementos de la imagen del mundo, ¿no? Y todos estos elementos que hemos revisado, pues por supuesto son de la antigüedad y la antigüedad tardía. Y como les decía, pues los textos herméticos son del siglo II, III después de Cristo, los textos platónicos son del siglo III, IV después de Cristo. Y lo que vamos a ver la siguiente clase ya es como este brinco a la Edad Media, pero en este mismo como tenor de que dos cosas opuestas o dos polos separados no pueden comunicarse sin la necesidad de un mediador, digo, sin la presencia de un mediador, tendremos aquí como grandes mediadores que lleven como todo este compendio de la imagen del mundo hacia la Edad Media, que es justamente lo que pasa con Macrobio. Y pasa con al menos otros dos pensadores, que son Isidoro de Sevilla y Marciano Capella, ¿sí? Que sobre Isidoro leeremos como algunas cosas después. Lo que vamos a leer para la siguiente clase, bueno, para las siguientes, al menos las siguientes dos clases, es los comentarios al sueño de Escipión de Macrobio, en donde lo que tendremos será compilada una gran cantidad de supuestos teóricos, por así llamarlo, que pasarán hacia la Edad Media. Y el texto de Macrobio es muy importante, no porque sea un texto original o porque ahí haya como la gran revelación, sino porque en él, además de que se hayan compendiadas todas estas cosas, resulta ser una de las fuentes fundamentales por la que la Edad Media conoce a la antigüedad, ¿no? Como les decía, todos estos textos herméticos, los textos platónicos, no eran accesibles a la Edad Media, salvo por estos grandes compendios. Entonces, de ahí su importancia. Lo que vamos a revisar como la clase que viene serán algunos fragmentos que les subiré no sé, hoy o mañana, y pues haremos lo mismo de siempre, ¿no? Los videos y comentar. No sé si hasta acá haya preguntas, comentarios, algo que quede volando, ¿no? Pues bueno. Entonces, les subo el PDF al rato. Hay al menos dos traducciones, una de Gredos y una de Ciruela. Les anoto como qué veremos y en qué me quiero centrar. Y pues si todo va bien, nos vemos la siguiente clase. Así que si no hay nada más, pues gracias por estar por acá y espero que se la pasen bien y no tengan tanto frío hoy. Vale, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profesor. Hasta luego.